Saludos amigos y bienvenidos un día más a nuestro tiempo de conversación en el café, en Lucena Hoy. Durante las últimas semanas, prácticamente desde que empezamos esta nueva etapa del programa, han ido pasando por este espacio, hemos invitado a tomar un café con nosotros a los miembros del equipo de gobierno y también a los portavoces de los grupos de la oposición. Nos quedaba solamente un miembro del equipo de gobierno por venir a tomar café con nosotros y con todos ustedes, y era el caso de María de la O Redondo, y hoy lo hemos conseguido. Aquí está con nosotros y con ella vamos a hablar durante los próximos minutos de distintos temas relacionados con las delegaciones que ostenta en la Corporación Municipal. Buenos días, María de la O. Buenos y días, muchas gracias. Hay que decir que no es que haya venido la última porque no haya querido venir antes, sino porque hasta ahora no la hemos invitado. También eso, ya iba a decirlo yo, ya iba a decirlo yo. Es justo decirlo. Yo encantada de estar aquí contigo. Muy bien, pues vamos a hablar en esta primera parte del programa sobre la EDUSI, esa sigla que seguro que todos ustedes han oído en alguna ocasión, porque desde hace bastantes años, hay que decir que gracias a Dios está viniendo bastante dinero de la Unión Europea para conseguir una transformación real de la ciudad en muchos aspectos. En el pasado mes de diciembre concluía uno de esos paquetes de ayudas europeas, el denominado EDUSI Lucena Cohesionada, un paquete que en su último tramo le ha tocado gestionar al actual equipo de gobierno del Partido Popular, y creo que era un momento adecuado para hacer un poco de balance de lo que han supuesto estas ayudas para Lucena. En primer lugar, María de la O, el objetivo era llegar a tiempo y había una fecha de caducidad que era el 31 de diciembre para que todo estuviese no solo terminado, sino también certificado, incluso pagado, que también es importante para quienes hacen los trabajos. ¿Se ha conseguido al 100% ese objetivo? Al 100% no. Ha quedado, era la línea 1 y la línea 2 de informática, para que todo el mundo lo entienda, la digitalización, las plataformas de Smart City, y lo que quedaba eran dos líneas que eran 775.000 euros y tenían 21 contratos. Cuando nosotros llegamos había 15 contratos sin empezar. Entonces es verdad que ha sido pues complicado, porque son cosas además complejas, que no hay excesivas empresas, que incluso en algún caso se ha quedado desierto y se ha tenido que volver a hacer, y bueno, ha supuesto una complejidad añadida, y se ha quedado uno. Había un contrato que era el programa Cónsul, que se dividió en 3 lotes, y hay uno que sí es verdad que se adjudicó, pero no se ha terminado, que no era ni el 31 del 12, porque era el 29 del 12, que era viernes, que tenía que estar pagado. O sea, hecho y pagado. Y ese, que es de unos 18.000 euros, 18.150 creo que era, pues ese lo vamos a tener que soportar con recursos ya municipales. Estará terminado en febrero. Igualmente había que hacerlo porque sí que era soporte de la línea, era uno de los que había que hacer sí o sí. Y entonces, pues bueno, pues lo estamos haciendo ahora mismo, se terminará en febrero. Como tenemos para justificar hasta el 31 de marzo, pues no habrá problema en ese sentido, pero esos 18.150 sí que lo vamos a tener que pagar nosotros al 100%, no al 20% como vamos a pagar los otros. De los demás sí que se han ejecutado todos, si bien es cierto que de las bajas que ha habido, en algunos hemos podido con esa baja hacer otro contrato y aprovecharlo, y en otros pues no hemos tenido ya tiempo de, por ejemplo, con una partida que había de iluminación de en torno a 60.000 euros, no hemos tenido ya tiempo de poderlo hacer otro contrato. Sí es verdad que estamos buscando de otras cosas que se han hecho, que podemos enmarcarlo dentro de EDUSI, por si, bueno, porque vamos a intentar que entren, pero que se han ejecutado todos excepto ese, y que si ha habido alguna cosa ha sido pues eso, bajas que se han licitado por menos precio del que salía, y eso, pero en ningún caso de devolución porque no hayamos hecho nada, ¿vale? Eso no ocurre. ¿Esto implica algún tipo de
porque hace unos días leíamos algún comentario también dentro de nuestro periódico de algún lector en el sentido de que se podía producir una penalización al ayuntamiento, que se había dejado de cumplir con la totalidad del programa, este tipo de cosas, el que quede estamos hablando de 18.000 euros de 7 millones, creo, ¿no? Aproximadamente. 6.250.000 era lo que aportaban los fondos europeos, que era el 80% más el 20% de recursos municipales. ¿Esto supone algún problema? No supone porque ejecutarlo se va a ejecutar al 100%. Lo único que pasa es que este contrato de 18, en vez de pagarse a 80-20, se va a pagar a 100, pero se va a ejecutar igualmente. Y además, entre 7 millones y algo de euros, 18.000 euros, pues una cosa, iba a decir insignificante, hombre, insignificante para uno son personalmente, 18.000 euros. ¿no? Pero para una obra de 7 millones y medio de euros, pues no. Pero que sí se ejecuta. O sea, no es que no se ejecute, sí se ejecuta y por lo tanto la ejecución va a ser al 100%. Con respecto a lo que sí que se financia, pues a lo mejor se va a quedar en un 98,5. Entiendo. ¿Vale? Concluimos este paquete de fondos EDUSI y ¿qué balance hacéis? Aunque en el caso del Partido Popular os ha tocado gestionar solo el último tramo de los mismos, pero al fin y al cabo los proyectos EDUSI habitualmente han sido lo que denomináis los grupos políticos proyectos de ciudad y de una manera u otra todos habéis participado un poco en definir cuáles eran las líneas maestras de esas ayudas. Bueno, a ver, los fondos europeos, y yo lo digo, nosotros siempre lo hemos hablado en el grupo así, pero yo personalmente creo que es muy beneficioso para la ciudad, obviamente, porque los recursos que tú tienes son los que son y va atendiendo a las prioridades que te demandan los vecinos o que son necesarias para poder llevar a cabo otras acciones, ¿no? o que progrese la ciudad, y esto es un extra. Tú tienes que pagar una parte, obviamente, pero sería muy difícil poder hacer ese tipo de proyectos si no tienes esos recursos. Yo, en general, por ejemplo, el Parque Europa a mí me parece espectacular, aunque creo que tiene muchas deficiencias todavía y hay que echarle mucho dinero porque yo he estado varias veces y he encontrado familias, pero esto está terminado porque hay zonas que da la sensación que no están terminadas, pues porque está el hormigón allí, ¿no? Entonces, es verdad que necesita todavía recursos y equipamiento y hay que dotarlo, pero a mí me parece que es un parque espectacular y que nosotros lo necesitábamos. Y por ahí muy bien. Por ejemplo, con el pabellón, bueno, nosotros llevamos diciendo, y yo creo que todos los partidos, el descontento tan grande con la gestión que se ha hecho con el pabellón. Es verdad que ha habido factores externos, que hay cosas que a lo mejor podemos culpabilizar al equipo de gobierno en cuanto a la resolución que han tenido o no, y hay otras pues que no han podido hacer nada, porque si tú contratas a una empresa y la empresa se da la fuga, pues tiene ahí que cumplir además la normativa, el procedimiento, que pasen X meses, y entonces se van. Pero sí que es cierto que ha costado más del doble. Ha costado más del doble, entonces ahí pues sí que dices, vale, el pabellón en esa zona era necesario y todo eso, pero ¿a qué precio, no? Ahí, por ejemplo, después ha habido cosas como las obras que se han hecho en los colegios, tanto en el comedor del Araceli como en la cubrición que yo creo que era de San José, que hacían mucha falta y que se pudieron encajar, porque ahí es verdad que Fomento pues lo ha hecho muy bien y ha encajado en un proyecto que era muy diverso, porque si el anterior había sido urbano, este era más de barrio y lo han enfocado. Yo creo que siempre todo es mejorable, obviamente, y cuando las cosas han pasado, más, ¿no? Dices, tu puesto no se tenía que haber hecho, claro, pero a todo lo pasado ya es diferente, ¿no? La perspectiva te cambia. Pero en general yo creo que es verdad que eran 5 años y que creo que la parte que se ha dejado para el final no ha sido la acertada, porque la digitalización es el futuro, eso está clarísimo. Era mucho dinero, porque 800.000 euros para digitalización en este ayuntamiento, yo entiendo que era un impulso muy grande, y el haberlo hecho con tanta premura, yo creo que no se le va a sacar el partido que se le podía haber sacado si se hubiera hecho hace 2 años, por ejemplo, porque hay muchas cosas que son
pues que tienes que ir viendo cómo funcionan para cambiar las aplicaciones, y bueno, pues es que hemos tenido 6 meses para hacerlo todo, esa parte. Entonces sí que es cierto que creo que la elección en el tiempo, a lo mejor era mejor haber dejado una obra que al final pues tiene un plazo de ejecución y es una obra, ¿no? Y dices, pues esta tiene que acabar en octubre y acaba en octubre, que es una cosa que no depende, que no es un tiempo tan cerrado, que sí que es verdad que en traerte las herramientas, pues 5 meses, 6 meses o lo que sea, pero es que ahora tienes que ponerla en marcha. Y el departamento de informática que tenemos, pues es el que es, tampoco está preparado quizás para esa cantidad de herramientas y de aplicaciones que se le han puesto sobre la mesa en tan poco tiempo, ¿no? Supongo que la iremos viendo. Claro, sobre los obviamente, meses, pues ¿no? ahora habrá que hacer muchas cosas, pero podríamos, por ejemplo, haber aprovechado esas bajas que hemos tenido pues para ir completando esas cosas y bueno, pues ahora las tendremos que hacer con recursos propios, pero bueno, yo en general creo que es verdad que hemos estado hasta aquí, que han entrado facturas hasta el mismo 28 y 29, con lo cual intervención y tesorería estaban locas metiendo cosas porque es que nos jugábamos mucho, pero bueno, yo creo que el balance en general es positivo y bueno, pues esto lo que nos va a hacer es, como decían las técnicas de fomento, ¿no? Que cuando fueron a Turín pues lo llevaron porque se había ejecutado bien y pues nosotros no queríamos por nada del mundo que en el último periodo de estos fondos metiéramos nosotros la pata y yo creo que no la hemos metido, vaya. ¿Y ahora qué? Que sería la pregunta, porque no sé si bien o mal acostumbrados a que llegue mucho dinero de Europa a Lucena. Este era el tercer paquete de fondos europeos importantes que han venido a transformar la ciudad. Primero todo el centro urbano, la remodelación de todas las calles y ahora con estos fondos EDUSI, Lucena Cohesionada, todo lo que es la zona de barrios, ese Parque Europa que ya queda hecho y esa modificación, esa digitalización del ayuntamiento, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué posibilidades hay de acceder a nuevos fondos europeos y en qué línea se va a trabajar para su consecución? Bueno, ahora mismo está todo en el aire. Es cierto que nos dijeron en unas jornadas que hubo en Granada que igual que los remanentes que pueda haber de los EDUSI no estaban en las intenciones del Ministerio en volverlos a repartir a los municipios que habían tenido, pero que sí, igual de claro tenían que iba a salir otra línea. Yo entiendo, o quiero entender, que si nosotros, Lucena ha cumplido y ha cumplido bien, ¿no?, repetidas veces, pues eso es un punto positivo que tenemos. Las líneas que a grosso modo se han hablado, pues son de renaturalización. Antes queríamos hacerlo todo perfecto y que los árboles estuvieran con diseños muy bonitos y ahora pues vamos más a la renaturalización y a lo que la naturaleza, vamos un poco. Pero bueno, yo cuando estuvimos en esa jornada yo dije, bueno, entonces esto va en contra de lo de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, es que vamos evolucionando. Y entonces lo que hemos hablado, a expensas de que veamos cuáles son las líneas que va a venir recogidas en esa convocatoria, pues va en el sentido del Cascajar, el río, del margen del río, de la unificación del Parque de Europa con el margen del río, de llegar hasta el auditorio, de la segunda fase del auditorio. Esas son las líneas que nosotros tenemos sobre la mesa ahora mismo a expensas de que nos digan cuáles son, para dónde tenemos que tirar. Sí, digamos que la Unión Europea marca cuáles son los proyectos subvencionables y si el ayuntamiento quiere participar tiene que hacerlo con proyectos que entren dentro de esas convocatorias. Por lo que nos dijeron, iría en esa parte y entonces pues estamos esperando que nos den primero de todo cuáles son las líneas para poder definirlas nosotros, aunque sea en líneas generales, porque los EDUSI no es como el PERTE del agua, por ejemplo, que tenías que meter los proyectos. Los EDUSI son las líneas generales y después te dan el tiempo para que tú hagas los proyectos y eso. Pero tenemos es verdad, muchísimas ideas, pero no sabemos cuáles vamos a poder encajar. Entonces, sí es verdad que estamos impacientes por saberlo, pues para ver las otras que queremos, ¿no? Pues tipo parking, que sabemos que, por ejemplo, los parking no los van
a financiar, pues estamos trabajando desde el primer momento en los parkings porque nosotros creemos que es una prioridad y sabemos que eso no va a ser. La infraestructura del agua lo hemos intentado en esta segunda convocatoria, eso no quiere decir que la tercera que vaya a salir, si ahí salieran infraestructuras nuevas, ahí vamos a meter también más. Hemos metido esta, pues porque sí que entraban una serie de cosas que el municipio necesita, porque estamos muy faltos ni siquiera de cumplir la normativa, porque nosotros tenemos un parque de contadores que no cumplen ni la normativa, o sea, tenemos 13.000 contadores de 19 que están fuera de normativa, o sea, que tienen más de 8 años, y más de 8 años quiere decir 15, 16, 17... O sea, había una serie de cosas que sí podíamos... Me he pasado de lo de EDUSI al PERTE sí. Del agua, pero porque estaba pensando en la ayuda. Bueno, que lo que sí es verdad que aquello que nos han dicho que no se iba a financiar es lo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, vía aparcamiento. Aquello más de parques o cultural, que nosotros también hemos intentado a ver si podíamos, por lo del auditorio, ¿no? Porque entendemos que haber hecho el auditorio sin terminarlo hemos solucionado poco o nada, pero sí que creemos que hay que terminarlo y hay que dotarlo pues, de las plazas que desde un principio, cuando dijimos que queríamos hacerlo, estaban previstas, ¿no? Que es el doble de las que tiene. Entonces, pues estamos en el momento que salgan las líneas, pues marcaremos nosotros pues, para que se empiecen a hacer por lo menos los borradores, ¿no? Los anteproyectos de las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos publicitarios y volvemos enseguida. Bienvenidos al nuevo Residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información. Me gustaría preguntarte por otros fondos europeos que también están sobre la mesa y que están concedidos, por ejemplo, para la polémica, porque ya hay que hablar de polémica, línea de carril bici. Hay fondos Next Generation de la Unión Europea concedidos para ejecución de proyectos como este, o también de optimización energética, pero concretamente la duda que se plantea ahora, hace muy pocos días, por ejemplo, Ciudadanos se planteaba en redes sociales incluso si sería conveniente renunciar a ese proyecto con tal de no generar más problemas como ha ocurrido con el otro tramo de carril bici, incluso a riesgo de perder esos fondos o incluso a riesgo de incurrir en penalizaciones que el ayuntamiento tuviese que pagar. ¿Qué opina el equipo de gobierno sobre la ejecución de fondos que sé que no entran mucho dentro de lo que el Partido Popular quizás hubiese planteado, pero que están ahí, que están concedidos, que hay licitaciones prácticamente en marcha y que, bueno, pues que hay, creo que es como 600 o 700 mil euros para hacer el carril bici? ¿Qué se va a hacer con eso? Nosotros, Ciudadanos, ha planteado dos cosas. El carril bici de los Next Generation y el carril bici de los EDUSI. Precisamente esta semana hemos tenido comisión de Hacienda y él planteaba la posibilidad de la modificación del carril bici. Lo que pasa es que pide certeza y con estas cosas certezas no hay. Nosotros no podemos saber de ninguna de las formas cuál va a ser, si vamos a tener penalización y cuál va a ser, obviamente. Eso no lo va a decir nadie. Entonces, se planteaban dos cosas. Primero, la modificación de este carril bici que acabamos de terminar no es viable sin perder la subvención, porque tú tienes que mantenerlo un mínimo de 5 años. Entonces, si tú lo modificas, tú estás incumpliendo y es lo que yo le planteé a él en la comisión. Ya no se trata de los 200, no me acuerdo cuánto ha costado este carril bici, sino de si te consideran esa obra fuera o porque tú no cumplas el compromiso que adquiriste con los fondos europeos, te quitan la línea entera. Y la línea entera va a la segunda fase del Parque Europa, ya nos vamos a 1.100.000 euros. Y ese tipo de certezas que él quería saber, no las tenemos. Eso sería jugársela. Nosotros no nos la vamos a jugar ahí en ese sentido, eso lo tenemos clarísimo. Y ahora, con respecto al grande, al de los Next Generation, que tiene que estar el diciembre del 24, nosotros llegamos el 17 de junio y eso se adjudicó el 7 o el 8 de julio.
Es decir, ya estaba adjudicado. La ley nos ha permitido para ese contrato 3 meses y eso es lo que hemos hecho, hasta hacer todas las gestiones que hemos podido, porque como tú bien has dicho, eso no está dentro de las líneas de actuación que el Partido Popular tenía ni en su programa ni en sus intenciones. Entiendo. Entonces, hemos intentado de todas las maneras, yo he hablado incluso con la secretaria general del Ministerio para hacer una modificación de ese proyecto, porque entendíamos que era muchísimo más útil y más necesario el carril bici hacia los polígonos. De hecho, tuvimos entrevistas con diferentes empresas que nos pusieron sobre la mesa la posibilidad de poner hasta 1.400 bicicletas, de comprarlas a ellas y ponerlas a disposición de los trabajadores, y nosotros veíamos que era muchísimo mejor, que si había que disminuir las emisiones de CO2 se iban a disminuir muchísimo más con ese, o sea, íbamos a cumplir mucho más el objetivo, el objeto de los fondos con ese trazado que no con este. Y lo hemos intentado, y lo digo porque he sido yo personalmente, ¿no?, hablando con Madrid. Y no es posible una modificación porque ya me lo han explicado tantas veces que ya como lo he asumido, ¿sabes? Porque eso es por concurrencia competitiva y tú has entrado con otros municipios y otros proyectos con las mismas reglas y te lo han adjudicado a ti. Y no puedes cambiar las reglas del juego, o sea, el trayecto del proyecto cuando tú has concurrido con otros, te lo han adjudicado a ti y ahora que ya lo tienes no puedes decir, pero este no voy a hacer otro, que es lo que nosotros estábamos proponiendo y lo que proponía Ciudadanos, porque él no proponía ese cambio de trazado, pero sí proponía otra modificación, pero es lo mismo. Cualquier modificación supone vulnerar la concurrencia competitiva y eso no lo va a hacer el Ministerio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desistimos de ese contrato? Bueno, pues primero, los 900.000 euros nosotros ya los tenemos ingresados desde hace un tiempo. Entonces, habría que devolver el dinero, más los intereses del tiempo que tú lo has tenido, más el coste del proyecto, que lo ha hecho el ayuntamiento, más la penalización que tendría o sea, la sanción que tendría el ayuntamiento por romper el contrato por no cumplir con la empresa. Entonces, así a grosso modo nos vamos a más de 100.000 euros. ¿100.000? 100.000. ¿De penalización? De penalización, del total. Entre pagar el proyecto, los intereses, nos costaría más de 100.000 euros. Y sobre todo, que es lo que nos ha echado a nosotros para atrás, y cuando llegó octubre decir, bueno, pues hay que decidirlo, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos ha echado para atrás sí que es la posibilidad de perder los posibles fondos europeos, porque sí que está rechazando un proyecto de casi 1 millón de euros. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha hecho, sí que queremos hacer otras cosas, pero si esta no la hacemos, puede ser que no podamos hacer ninguna más. Y también es una pena, pues porque Lucena el ayuntamiento ha tenido un comportamiento muy bueno en general con los fondos europeos desde el primero, y sí que sería una pena pues perderlo así. No por los 100.000 euros, que estábamos dispuestos a asumirlo. Sí, sí. Los 100.000 euros estábamos dispuestos a asumirlo, pero ¿qué hacemos? O sea, hay que jugársela, y perder pues los posibles 6 millones siguientes, y eso es lo que ha hecho que tiramos para adelante con un carril que no nos gusta nada, porque esa es la pura verdad. Quiere decir que conforme nos lo van explicando los técnicos, porque hemos pedido ya que nos lo expliquen del derecho, del revés, de arriba abajo, ya como que te va gustando un poco más, pero porque yo creo que nos vamos concienciando y convenciendo, pues que bueno, que ha sido una decisión que se tomó, que el plan se aprobó en pleno, que sí es cierto que ese no era el trazado que venía expresamente, pero que es lo que se había licitado y lo que se había decidido. Y ya está, pues ahora que estamos nosotros, pues decidiremos otras cosas. Pero una de esas decisiones no va a ser poner en juego la posibilidad de tener otros 6 millones de fondos europeos. Que puede ser que ahora no nos lo den, pero no será ni porque no hayamos cumplido, ni porque no... Entiendo. ¿Sabes? Entonces... Tenemos carril bici. Próximamente la obra.